eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, el Cordero inmolado, tú eres Señor. Eres un Salvador, divino exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, el Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá, de los siglos tu gloria nos llevará y veremos tu fuerza y majestad. Tu fuerza y majestad, Señor Jesús. Por eso te adoramos, Señor, esta noche. Por eso levantamos nuestro corazón, Señor, ante ti y declaramos que tú eres Rey, Señor. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, el Cordero inmolado, tú eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá, de los siglos tu gloria llevará y veremos tu fuerza y majestad. Digamos una vez más, tú eres Rey de los cielos, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, Cordero inmolado, tú eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá, de los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
Señor Jesús. Por eso estamos, Señor, en este lugar. Hemos venido, Señor, a pesar de, Señor, de las dificultades, a pesar, Señor, de las circunstancias, Dios. Estamos aquí delante de tu presencia, Dios, porque queremos adorarte, Señor, porque queremos levantar tu nombre, Señor Jesús. Es mi deseo honrarte a ti con todo mi ser, adorar a ti. Mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú, Señor Jesús. Hoy te rindo mi ser, todo mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, todo mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Eres tú, Señor Jesús. Hoy te rindo mi ser, todo mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, todo mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
Señor. Hoy, Señor, nos rendimos ante ti, Señor Jesús, declarando, Dios, de que solamente nuestro anhelo es adorarte, Dios, de que nuestro anhelo, Señor, es servirte a ti, Señor, es seguirte a ti, Señor Jesús. No importa las circunstancias, Señor, no importa, Señor, la dificultad, allí estaremos, Señor, dispuestos, Señor, a servirte, Dios, dispuestos a hacer tu voluntad, Señor, dispuestos, Señor, a adorarte, Dios, a entregarnos todo, Señor, a entregarnos por completo, Señor, a ti. Señor, a entregar todo nuestro ser y nuestra adoración, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, sagramente en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser. Levante su voz y diga, Señor, mi corazón, Señor, vivo para ti, Señor. Yo vivo para ti, en cada palpitar, desarrolla aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, desarrolla aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Te entregamos, Señor Jesús, nuestros corazones por completo, Dios. Señor, y mira nuestros corazones, Señor. Están humillados, Señor. Están postrados, Señor, delante de ti. Delante de tu majestad, Señor, delante de tu hermosa presencia, Señor, delante de tu divinidad, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Nos rendimos, Señor, delante de ti. Nos rendimos, Señor, delante del Dios viviente. Nos rendimos delante del único Dios, del único Salvador, del único Redentor, del único camino que lleva al Padre, del único camino que conduce a la salvación. Delante de ti, Señor Jesús, estamos rendidos. Delante de ti, Señor Jesús, estamos postrados. Y queremos adorarte, Señor. Y queremos bendecirte, Señor Jesús. Queremos entregarnos todo a ti, Señor. Completamente ante ti, Señor Jesús. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento. Dios, haz tu obra en mí. Alaba, Señor, y bendiga su nombre. Levante una alabanza de aplausos a nuestro Dios. Apláudale a nuestro Dios y bendígale y alábele con su boca, con su corazón, con sus palmas. Más fuerte para Él, más fuerte para nuestro Dios. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús, te damos muchas gracias, bendito Dios. Aleluya.
exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor Jesús. Te exaltamos, Señor Jesús. En espíritu y verdad. En espíritu y verdad exaltamos el nombre de nuestro Señor. Amén. 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 ¿Por qué no le regala otro aplauso a nuestro Dios? Fuerte para Él. Aleluya. Amén. ¿Cuántos quieren exaltar y seguir cantando en espíritu y verdad? Amén. Esta mañana, esta tarde, vamos a aprender una nueva canción. Pero lo que dice es algo muy hermoso. Yo no sé si usted lo quiere sentir también en su corazón, pero dice: te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres grande y tú eres digno. Se lo van a aprender, es bien fácil. Vamos a practicarlo un poco antes de cantar. Dice más o menos: te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Ustedes bien fuerte. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Una vez más, bien fuerte. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¿Cuántos quieren exaltar en espíritu y verdad esta noche? Regálale fuerte el aplauso a nuestro Dios entonces. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Una vez más, es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos a ti, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Con sus palmas bien fuerte para el Señor.
Dios, el Espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos a ti, Señor. Te exaltamos, Dios, Espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Levanta fuerte su voz y diga conmigo. Te exaltamos, Dios, el Espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, el Espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¿Por qué no le aplaude fuerte a Él? Amén. Amén. ¿Cuántos pueden cantar la sola y decir al Señor: te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Ahora ustedes solos, bien fuerte. Te exaltamos. Tú eres santo, tú eres, una vez más con toda su fuerza, dígale al Señor: te exaltamos. Tú eres santo, tú eres digno. Aplaude la dignidad de nuestro Dios. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Cuántos están agradecidos porque gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hoy somos que libres, amén, para cantar, para alabar, para bendecir su nombre con libertad, amén? Entonces no se va a quedar quieto cuando cantemos esta alabanza. Los ciegos van, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar eso. ¿Cuántos son libres? Libres para soy libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, yo libre soy. Los ciegos van, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para
Soy libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, yo libre soy. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar. Soy libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, yo libre soy. Vamos a gritar bien fuerte, soy libre, libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, soy libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, yo libre soy. Somos libres, Señor, gracias a tu gracia y gracias a tu sacrificio, Señor. Te damos gracias, Señor, y por eso venimos a este lugar para exaltarte y bendecirte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén. ¿Cuántos quieren agradecer de una manera diferente al Señor? Amén. ¿Cuántos creen que para el Señor es lo primero y lo mejor? Como que ese amén nos escuchó muy fuerte. ¿Cuántos creen que lo primero y lo mejor es para el Señor? Amén. Amén. Entonces los invito que con esa misma alegría, con ese mismo gozo, tomemos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, y lo tenemos en nuestra mano y lo entreguemos al Señor con ese gozo, con esa alegría, porque sabemos que para Él es lo primero y lo mejor. Amén. Les invito a que lo entreguemos en ofrenda, en oración. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque nos has suplido de trabajo, Padre Santo, porque nos has dado bendiciones ilimitadas, Señor, porque gracias a ti estamos aquí en tu casa, Señor, alabándote, bendiciéndote, Señor. Gracias por los bienes, Padre Santo, que nos permites tener, porque hasta hoy día en nuestro hogar, en nuestra casa, Señor, no ha faltado ropa, no ha faltado alimento, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y te entregamos este diezmo, esta ofrenda, Señor, con gozo, con alegría. Recíbelo, Señor, Padre Santo, que tú nos vas a bendecir, Señor. Te damos las gracias, Señor, que oramos, Padre Santo. Amén. Podemos escuchar, hermanos. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré, pero sobre Dios, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré, pero sobre Dios, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí,
Gloria a su nombre, bendito Dios. Gracias, Señor. Qué hermoso es el gozo del Señor, ¿verdad? Con ese gozo uno puede amanecer contento y alentado. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por los muchachos, por la alabanza, ¿verdad? Que nos llevan al cielo, nos conectan con nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar con el servicio y para esto hermano Julio va a traer la palabra del Señor. Y vamos a estar bien atentos porque es palabra de Dios la que hay para nosotros, el banquete especial en esta noche. Gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga en esta noche. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Capítulo 17 de los Hechos, versículos 30 y 31. Qué bueno es alabar al Señor, amén. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Para eso es que nos reunimos, para que Dios haga con nosotros lo que Él quiere. Lo primero que Él quiere es que le adoremos, porque fuimos escogidos para alabanza de su gloria. Pero también para que nos sentemos y estemos tranquilos, quietos, y escuchemos la palabra. Cuando Dios habla, todo el mundo calla y solo escucha lo que Dios dice. Amén. Eso dice el Salmo. Dios habla y todo el mundo calla. Hasta los montes tiemblan cuando Dios habla. 16, 30 y 31. 17, perdón. ¿Listos? 16, 30 y 31 dice así, 17, 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire que es un mandamiento. Vamos a estudiar un mandamiento de nuevo. Bendito. ¿Por qué Dios mandó este nuevo mandamiento? El 30. Al mundo con justicia. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a leerlo otra vez. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es el que se levantó de los muertos? Jesucristo. Y el Padre dio el decreto. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra que vamos a estudiar en esta noche. Gracias, Señor, porque hemos entrado a tu altar, a tus atrios con alabanza y adoración. Gracias porque el pueblo ha preparado su mente y corazón y nos ha dado este momento, lugar especial aquí en este lugar para que adoremos tu nombre y escuchemos tu palabra. Cuando escuchamos y estudiamos tu palabra, tú alimenta el alma, sana nuestros huesos, alienta y da vida y vigor a nuestra carne para que estemos alentados, sanos, porque tú envió tu palabra y nos sanó. Pero Dios también habla para salvación, para arrepentimiento y para vida eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a mis hermanos una vez más. Y vamos a estudiar en esta noche bajo el tema el arrepentimiento. ¿Por qué vamos a hablar del arrepentimiento? Primero que todo, porque dijéramos que el arrepentimiento debe de hacerse a las personas que nunca han conocido a Cristo. Amén. Sería como lo más viable. Pero en estos últimos tiempos, Dios habiéndonos hablado a la iglesia local de que tenemos que buscar a Dios porque está para venir Jesucristo, y nos alertó a través de una visión a una hermana y mandó decir que los obreros y pastores que predicamos la palabra de Dios predicáramos sobre el arrepentimiento. Y es por eso que en obediencia a esta palabra vamos a estudiar en esta noche el arrepentimiento. Anoche estudiábamos en la casa de nuestro hermano Olivardo en el culto familiar sobre la congregación de los santos.
la congregación de los justos, que los pecadores no se levantan en esa congregación. ¿Se acuerdan? Pero también hablamos que hoy vamos a hablar, o que el próximo mensaje sería sobre el arrepentimiento, y el siguiente sería sobre el juicio de Dios, el gran día de Dios. Porque Dios lo estableció. Dios estableció un día en que va a juzgar. Pero no vamos a hablar del juicio hoy, vamos a hablar del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? De acuerdo al diccionario, arrepentimiento es sentir dolor, sentir tristeza, sentir pesar por algo que yo he hecho. Por ejemplo, cuando alguien de mala conciencia le roba algo a alguien, pero después le duele en su corazón decir, Dios mío, lo que yo le quité a esta persona, yo creo que él lo necesitaba más que yo. Yo creo que esto no es bueno lo que yo hice. Me duele en el corazón. ¿Qué tal que sea a mí que me hubieran robado esta belleza de celular? Un ejemplo. ¿Sabe qué voy a hacer? Me voy a devolver y le voy a decir, perdóname, aquí le entrego lo que es tuyo. ¿Sí me entiende? Eso es dolerle, o sea, arrepentirse de haber hecho lo que ha hecho. Eso es lo que Dios quiere saber, que nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Es que ustedes creen que somos capaces de decir, Señor, me duele en mi corazón haber pecado contra ti siendo un ser santo, porque cantábamos, es digno y santo. Amén. Él es el Señor. Pero ese es el arrepentimiento. Por eso Dios dice y estableció que si no nos arrepentimos, no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento, sin tener el dolor de haber pecado contra un Dios santo y venir arrepentido y decir, perdóname, Señor. ¿Por qué no leemos un versículo que Dios le dio al pueblo de Israel en los días de Josué? Y se encuentra, creo que en Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a ver si estamos bien o si no me la ayudan a buscar ustedes. Sí lo encontré, mire, Dios es bueno y me pone en mi mente que me llegue el versículo adecuado. Ahí está. Sí es este el que queríamos. Dice así, no está hablando sino al pueblo de Israel. Y la iglesia hoy es su pueblo. Entonces hoy no está hablando al pueblo de Israel con este versículo. Hoy nos está hablando a nosotros. Y dice así, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Aquí qué estamos invocando? ¿El nombre de Jesús o otro? No, el nombre de Jesús. Nosotros somos los que invocamos el nombre de Jesús. Los impíos no lo invocan. Dice, y oraren, hay que orar, y buscaren mi rostro, o sea, nos acerquemos a él, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Hay una condición para ser perdonados los pecados? Hay una condición para ser sanado de las enfermedades y para que la tierra dé su fruto. Y es que el pueblo se humille. Y es que el pueblo se arrepienta. Y es que el pueblo se convierta y deje de caminar por los malos caminos del hombre. Porque los caminos nuestros son malos, torcidos, en tinieblas, que para nada aprovechan. Entonces, Dios estableció que debía haber un arrepentimiento para que hubiera perdón de pecados. Y si hay perdón de pecados, entonces pasamos a ser herederos de la vida eterna, por consecuencia hijos de Dios. Y si hijos de Dios con heredad de entrar al cielo, entonces quiere decir que somos salvos. Y si somos salvos, pues ya somos justificados por la fe, ya somos santificados en la palabra, y nos falta solo ser glorificados cuando Cristo venga en su venida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, primer cosa que tenemos que hacer como iglesia es humillarnos. Porque el que se humilla será exaltado o levantado. Y el que se levanta o se enorgullece será humillado, será apagado. Amén. Y el apóstol Pablo llega a una situación explicando la palabra a los gentiles. Porque el apóstol Pablo fue llamado para predicar el evangelio, y él creyó que iba a predicar igual que el apóstol Pedro al pueblo judío, porque Pablo era un judío. Él era de la tribu de Benjamín, era un fariseo, un celoso,
y que pensaba que hacía bien las cosas hasta que Dios lo llamó, lo puso y dijo: le voy a mostrar cuánto es que va a sufrir por mi nombre, y yo lo voy a hacer que lleve mi nombre ante muchos personajes pequeños y grandes. Pero llegó el día en que él se puso a predicar en Antioquía y predicó a los judíos. Y predicándole a los judíos, ¿sabe qué se ganó? Una apedreada, pero ni la campesina. Cogieron estos judíos y cada uno cogió una piedra y le dieron hasta que lo dejaron muerto. La Biblia dice a ratos que medio muerto, pero otros dicen que muerto. Amén. Porque tanto que Dios lo llevó hasta el tercer cielo, yo creo que no fue en el cuerpo, sino en el espíritu. Entonces Pablo se levanta y dice: ¿ahora qué yo voy a hacer? Si le predico a mi pueblo, a mi nación, y me acaban, y oye una voz del Espíritu Santo que le dice: vaya y predícale a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los gentiles para el pueblo judío o para el pueblo antiguo era el pueblo pagano. Era el pueblo idólatra que adoraba a dioses muertos, a dioses de manos, hechos de manos de hombre y de metales y de piedra y de cosas. Si quieren saber esto, vamos a leerlo porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Voy a leer el 17:26 para llegar. Y dice: y de una estaba Pablo predicando en Grecia, en Atenas, en la capital de Grecia, arriba donde se hacían los conciertos y todas estas cosas. Pablo se le permitió hablar allí y él dijo: de una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres, sean hombres, sean mujeres, sean blancos, sean morenos, sean negros, como sea, es de una sola sangre, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vosotros. Propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo aquí utilizó diciendo: mire, tus filósofos, tus poetas, los que hacen la poesía, aquí griegos, también han hablado y han dicho, aunque no fuera de tiempo, pero han dicho que todos somos linajes de un Dios. Ellos no sabían a cuál Dios adoraban, pero Pablo llegó a darles a conocer. Y dice Pablo, les dice en el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. ¿Se da cuenta que era lo que ellos adoraban? O plata, o piedra, escultura de arte y de imagen de hombres. No. El 30 dice: pero Dios, ya habiendo pasado por alto esa ignorancia. Eso era en otro tiempo cuando no conocíamos. Ahora que conocemos, ya no somos ignorantes. Les dijo: y Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora trae un nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Ahí está. De la ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Es solo a los jóvenes, es solo a los viejos, es solo a las mujeres, solo a los hombres. No, a todos. Cuando la Biblia dice hombres, se refiere a hombres y mujeres. Dice a todos los hombres en todo lugar, solo en Canadá, solo en Colombia, solo en Haití, solo en África. No, en todo el mundo Dios mandó que se arrepientan. ¿Por qué Dios a través del apóstol Pablo dijo que para los gentiles manda que nos arrepintamos? ¿Por qué? Leamos el 31. Por cuanto ha establecido, Dios ha establecido, mire por qué nos mandó a arrepentir, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará a este mundo con justicia, porque Dios es justo, por aquel varón. Mire el que va a juzgar. ¿Quién es el que juzga y pelea? Jesucristo. Aquel varón a quien designó, el Dios Padre ya designó al Hijo, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Al Cristo resucitado, Dios le dio el poder, lo designó y la autoridad de juzgar a este mundo. La Biblia dice
Jesucristo, hablándole a los judíos en el templo de Jerusalén, les dice: mire, el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. El Padre ahora a nadie juzga, porque todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Y finalmente Jesús les dice: y yo les digo que finalmente yo no los voy a juzgar en el último día. Aunque el Padre le había dado el juicio a Jesús, Jesús dijo: yo no los voy a juzgar. O sea, hay alguien que los va a juzgar. ¿Qué es? Lo que estamos leyendo. Jesús dijo: mire, todo el juicio se lo dio al Hijo, y el Hijo finalmente a nadie va a juzgar. Los va a juzgar la palabra que les he hablado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Por qué la palabra? Porque la palabra no es un escrito. La palabra es espíritu y es vida. Ella está viva. Ella es Jesucristo mismo. La Biblia dice que la palabra de Dios es Cristo. Que en el principio estaba la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne y estuvo en medio de los hombres, y los hombres vieron la gloria que era el único Hijo de Dios, grande y poderoso. Amén. Es Jesucristo mismo, la palabra. Cuando Dios quiso cambiar los tiempos y quitó como el designio que le había dado al pueblo de Israel de dar a conocer a Dios al pueblo gentil, entonces finalmente Dios designó enviar a Jesús a la tierra. Pero antes de enviar a Jesús a la tierra, envió a un mensajero. ¿Quién era? Juan el Bautista. Y que vendría adelante del Señor, preparando el camino y diciendo que el reino de los cielos estaba cerca, y enseñando, y que vendría con el espíritu y el poder de Elías, el profeta, para hacer que los corazones de los hombres se arrepintieran, hacer que los corazones de los padres se volvieran hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres, y hubiera una unidad en el hogar, entre esposo y esposa y viceversa, padres e hijos, porque de eso iba Dios a formar un nuevo pueblo que no sería el pueblo de Israel, sino la iglesia. Entonces, ¿cómo comenzó este mensajero a predicar? ¿Cuál fue el mensaje de Juan? El mismo Señor Jesucristo más adelante dijo: porque Juan a la verdad os bautizó en agua para arrepentimiento, pero yo os bautizaré con Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Jesús no bautizaba para arrepentimiento, Jesús bautizaba con el Espíritu Santo y fuego, que es el que nos hace cantar. Pero Juan sí predicaba para eso. Pues si quiere leamos el versículo solo para memorizar. Mateo 3, rapidito. ¿Cómo comenzó Juan a predicar? San Mateo capítulo 3, versículo 19 creo, o 17. Capítulo 3, versículo 2 de Mateo. Vengámosle el del 1 de una vez. Vamos a ver cuál fue la predicación de Juan. En aquellos días, vino Juan el Bautista. ¿Por qué el Bautista? Porque el que bautizaba. Predicando, comenzó en el desierto abajo, en el desierto de Judea. ¿Qué comenzó a decir? Léanlo ustedes. Y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Juan. Comenzó a decir: arrepentíos y porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó a gritar en el desierto, y la gente venía a él y les decía, por ejemplo: bautícese en agua para arrepentimiento y perdón de pecados, porque detrás mío viene uno que lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego.
y predicaba y predicaba. Por ejemplo, los soldados romanos le dijeron: Señor, ¿y nosotros qué hacemos? Dijo: no usen más la fuerza, no cobren más los impuestos y no juzguen a nadie injustamente. Estén contentos con su salario. Y así a cada uno le iba diciendo qué tenía que hacer. Pero llegó el día en que Juan fue metido a la cárcel por Herodes y finalmente le quitaron la cabeza. Entonces dice la Biblia que cuando murió Juan, o Juan dejó de predicar, alguien tomó el legado para seguir predicando. ¿Quién fue? Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo comenzó Jesús, el Hijo de Dios. 4. Mateo 4, versículo 17. Mire seguidito ahí que dijo Jesús. Devolvámonos en el 16, a ver qué nos dice. El pueblo sentado, estaba predicando Jesús, dice: el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesucristo estaba en medio de ellos. Entonces Jesús supo que Juan ya no predicaba porque estaba en la cárcel y ya estaba para morir. Entonces Jesús dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, mire cómo comenzó Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mismo mensaje de Juan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al arrepentimiento, lo estoy llevando a esto. Bueno, Jesús dura 3 años y medio desde ese día predicando. Se va a hacer bautizar por Juan, comienza a predicar que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado y que sin arrepentimiento no había perdón de pecados. Y Jesús pasa 3 años y medio, pero finalmente va a la cruz, muere y al tercer día resucita. Cuando resucita, dura durante 40 días anunciándole al pueblo y dejándose ver de los suyos. Amén, para testimonio. Pero a los 40 días se va para el cielo, ascensión en el monte de los olivos, y les prometió que enviaría al Espíritu Santo para inaugurar el nuevo pueblo que él había comprado con su sangre en la cruz, que se llamaría su iglesia. Y el personaje que vendría sería el Espíritu Santo, y ese vino en Pentecostés, en día 50 después de la resurrección de Jesús. O sea, 10 días después de que él se fue. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, en el Hechos capítulo 2, dice que comenzaron todos a hablar en otras lenguas que el Espíritu les daba, y se inauguró la iglesia en la tierra. Pero la gente dijeron que estaban borrachos, que estaban locos. Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y les dice a los israelitas, comienza a predicar. Ya no predica Juan porque no existía, ya no predica Jesús porque se había ido para el cielo. El Espíritu Santo vino y le dio poder a Pedro para que predicara, y comienza Pedro su predicación primera, donde se arrepintieron ¿cuántos? 3,000. Y vamos a ver cómo comenzó. Hechos 2, 37 y 38. Busquen rápido. Vamos a leer desde el 36. Cuando Pedro comienza a predicar, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Dese cuenta que la predicación de Pedro era a Israel, no a los gentiles. La de Pablo sí es a los gentiles. Toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, mire, ya predicaba a Cristo crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y ungido, Mesías, digamos. Al oír esto se confundieron. Esto se llama arrepentimiento. Había como pesar. Uy, entonces nosotros matamos a Jesús, matamos al Cristo de la gloria. ¿Cómo es posible? Se confundieron y estaban tristes, y le dijeron, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros discípulos: varones, hermanos, ¿qué haremos entonces? ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo comienza Pedro su predicación. Pedro les dijo: acuéstense a dormir. Pedro les dijo: arrepentidos. Mira el tercer predicador de la iglesia. Primero Juan, segundo Jesús el Mesías, tercero Pedro, el de los
que predicaba a los judíos, arrepentíos, pero aquí ya dio otras órdenes. Aquí ya tocaba bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque era un mandamiento de Cristo, porque dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Amén. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, el que habían matado, para perdón de pecados, de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa fue su predicación en el primer mensaje, y cuando los hizo el llamado a aceptar a Jesús, dice el Espíritu Santo que 3,000 se arrepintieron. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pedro sigue durante más o menos aproximadamente 15 días, 2 semanas, con ese grupo que lo reunía el día después de reposo. ¿Cuál es el día después de reposo? El domingo, porque el día de reposo es el sábado, el Shabbat para los judíos. Entonces, el día de reposo, porque Pedro era judío, ellos seguían guardando un poquito el día de reposo para llevar conforme a la ley, pero el primer día de la semana, domingo, se levantaban de mañanita y se iban para la iglesia, como hacemos nosotros, a buscar a Dios ahora que se deja encontrar. Él se fue, Pedro. Entonces pasaron 2 semanas y a la mañana había el culto de la mañana, era la hora del sacrificio. Ir a pedir perdón por los pecados, ofrecer un corderito, matarlo, y la sangre, esa era la costumbre de los judíos antes, a las 9 de la mañana. Pero al mediodía había otro culto, que sería más bien como de acción de gracias, de llevar la ofrenda, llevar la canasta, llevar todo lo que tocaba llevar al templo para agradecer a Dios por lo que nos ha dado. Pero a las 3 de la tarde había un tercer culto. Parecemos a nosotros, ¿no? ¿Por qué no hacemos el de la mañana para sacrificio? El de mediodía para ofrendas. Y el de las 3, ¿para qué era el de las 3? Y no voy a seguir hasta que no me digan. Señor. El de las 3 de la tarde era el de la oración. Miremos en el 3:1 de Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que es a las 3 de la tarde, de la oración. Amén. Fueron al templo. Y llegando al templo, Pedro se encuentra que hay un mendigo que era cojo de nacimiento. Y este hombre le extendió la mano a Pedro para que le diera una moneda. Porque los padres, miren los hijos como son de malos con los padres. Yo no, ustedes sí. Y me están mirando. Entonces, los hijos, ¿sabe qué hacían? Se gastaban la plata y cogían al viejito, lo llevaban al templo, lo sentaban al borde de la puerta de entrada, lo dejaban solo ahí para que pidiera monedas. La gente, como va confundida de corazón, hoy sí voy para la iglesia, voy a buscar las monedas negritas para llevarlas para la ofrenda. Las que ya no reciben en el mercado, allá las meto, que allá las reciben en la iglesia, como si Dios fuera limosnero. Él dijo, mía es la plata y el oro, pero sí lo traían y lo ponían ahí. Y entonces le extendió la mano a Pedro y a Juan, y Pedro a Juan se miran los dos. Dijo, nosotros no tenemos. Ellos andaban por fe, ¿sí saben eso? Ellos no tenían plata. Entonces, pero estaban llenos del Espíritu Santo, que hacía 2 semanas nomás habían sido bautizados para ser testigos de Jesús. Entonces le dice al que estaba ahí sentado, o sea, en el de la silla de ruedas, ahí ni era de ruedas, como un camarote, más bien era. Entonces le dice, míranos. Y ellos se quedaron mirándolos a juntos, ahí a Pedro y a Juan, unos tipos con vestiduras largas, barbados, con pelo largo, como nazarenos. Y de una vez él dijo, estos sí me van a dar, estos tienen que ser billetudos. Y de una vez Pedro le dice, ¿sabe qué? No tenemos plata ni oro. ¿Qué era lo que pedía el mendigo? Plata u oro. Y ellos no tenían. Dice, no tenemos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que usted tiene es lo que da, lo que no tiene no da. Él estaba lleno del Espíritu Santo, eso iba a dar. Amén. Dice, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el que había muerto, o el que predicaba, de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo que tiene da. Mire lo que pasó.
cuando le dijo. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y el momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Qué más le pasó a este hombre? Y saltando, parece a nosotros, le dicen, ¿cuántos quieren saltar? Y parece que estuviéramos pegados al piso. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos. No se fue para la casa, se entró para el templo a adorar a Dios. En el templo andando y saltando y alabando a Dios. Gloria a su nombre. Entonces, ¿qué sucede con este milagro que Dios hace a través de los apóstoles Pedro y Juan? Es que pasa que cuando ellos salieron al pórtico de Salomón, porque tiene 12 puertas el templo, y uno se llama la puerta de la misericordia, la puerta de las ovejas, la puerta de las ofrendas, pero hay una que se llama el pórtico de Salomón, porque Salomón fue el que construyó el templo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces él salió al pórtico de Salomón, una de las puertas, y cuando salió estaba lleno de gente eso ahí. ¿Y cómo es posible? ¿Sabe qué hizo esta gente? Que comenzaron a tirarse de rodillas y a postrarse a adorar a Pedro y a Juan. Mire la idolatría como es. Y ellos ya, entonces Pedro le dijo, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Es que acaso cree que nosotros somos los santos? ¿O acaso cree que nosotros somos los que por lo que somos es que este hombre está andando entre ustedes? No. Este hombre está aquí es porque al hombre que ustedes mataron, el Padre lo resucitó de entre los muertos y él nos mandó a predicar su nombre y él lo levantó y por eso está aquí en medio de ustedes. Él comenzó a predicarles eso porque querían adorarlos a ellos. Y Pedro se les defendió. Entonces cuando les da el discurso Pedro y llega y les dice en el 4:12, miremos en el 4:12 qué les dijo Michael. Hechos 4:12. Miren lo que les dijo aquí esta frase a los judíos ahí. Y en ninguno, está hablando de Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Amén. Entonces cuando él les dijo esta predicación, la gente dijeron, vamos al 18, 4:18. Y llamándolos le intimidaron, en ninguna manera hablen en mí y enseñasen en el nombre de Jesús. Esto es los gobernantes le dijeron que no predicaran más en el nombre de Jesús porque la gente los estaba siguiendo mucho. Sigamos el 19. Aquí les dijo Pedro, mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Voy a decirles acá una pregunta. ¿Nosotros a quién le tenemos más que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Eso es lo que Pedro les dijo. Ustedes que son religiosos y que están en el templo, juzguen ustedes. Es que es necesario obedecer a Dios a ustedes antes que a Dios. Nosotros no vamos a dejar de decir, de hablar y de contar lo que hemos oído y visto del Señor. Eso les dijeron. Pero vamos al 3:19. Miren la predicación. Pero cuando todo esto les predicó Pedro, volvió el pueblo a decir en el pórtico de Salomón algo. Veamos el de antes para que se demos cuenta, el 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. O sea que Cristo debía de morir en la cruz. Les predicaba la muerte y resurrección de Cristo. El 19. La gente de una vez se arrepintió. Así que arrepentíos, vuelve y les predica el segundo mensaje de Pedro, así que arrepentíos y convertidos, aquí ya le agregó una más, convertirse. La primera era bautizarse, ahora es convertirse, no es arrepentirse y quedarse ahí. Convertirse a Jesús quiere decir seguir a Jesús, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de paz, tiempos de refrigerio, tiempos de felicidad. ¿Cómo es que nosotros queremos ser felices? Siendo arrepentidos. ¿O quieren pasar una feliz Navidad que llamamos? Arrepintámonos primero. Porque el regalo no nos da felicidad.
El abrazo no nos da felicidad, porque la mujer le dice feliz Navidad hoy, o el esposo, y al otro día están peleando como perros y gatos. Entonces no le trajo la felicidad. Los hijos y los padres agarrados de las mechas, y ya los he visto. Entonces lo que produce paz y felicidad en el ser humano es arrepentirse y convertirse a Jesucristo, porque así son borrados los pecados, y no hay felicidad más grande en un ser humano es que sea perdonado su pecado. Esa es la felicidad más grande. Y el rey David dijo así: bienaventurado el varón y la mujer a quien Dios no inculpa de pecado. A quien Dios, y menos nosotros mismos, porque es que nosotros sí somos felices en acusarnos nosotros mismos. Nosotros no podemos acusarnos en cosas que hayamos pedido perdón y Dios nos haya perdonado. Porque la Biblia dice: hermanitos, hijitos, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el que estaba mediador, el que es mediador entre Dios y los hombres. Dice: si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si estamos limpios, hay paz y hay felicidad. ¿Cuántos lo dan? Denle un aplauso al Señor, porque yo sí la tengo. Yo no sé ustedes, pero yo me siento feliz de que Cristo me perdonó mis pecados con la muerte en la cruz. Arrepentimiento, conversión, bautismo, dejación de la vieja vida y conversión a la nueva. Entonces, hasta ahí va la predicación a los judíos. Pero Dios levanta al apóstol Pablo para predicar a los gentiles. Y Pablo es el que comienza diciendo: Dios en estos tiempos está mandando que todos los hombres y todas las mujeres se arrepientan en todo momento y en todo lugar. Es un mandamiento, porque estableció que iría a juzgar a este mundo con justicia, y que lo juzgará. Y la única manera de escapar del juicio es bajo el arrepentimiento. Si nos arrepentimos y nos convertimos, nuestros pecados son perdonados, y cuando suene la trompeta escaparemos del juicio. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que tenemos que nos duela haberlo hecho. Vamos a mirar en Hechos 11, 15 al 18. Pedro sigue su predicación, pero Pedro siempre quería predicarle, pues él era llamado para los gentiles, para los judíos. Pero llegó un día en que Dios lo envió a que le predicara a los gentiles. ¿A quién fue? Los estudiosos de la Biblia. ¿A quién fue el primer gentil que Dios envió a Pedro a predicarle? Centurión sí era, porque era jefe de 100 soldados, pero tenía un nombre que se llama Cornelio. En Hechos 10 dice que Cornelio, ese hombre era un gentil romano. Él era un comandante de ejército y tenía 100 soldados a su mandato. Pero este hombre era piadoso, hacía oraciones, pero no a dioses muertos, sino normal, sin conocer a Dios, y daba buenas ofrendas a la casa de Dios y a las viudas y a los huérfanos. Era piadoso el hombre, y Dios tuvo misericordia de él. Y un día le envía un ángel a este hombre y le dice: mire, tus oraciones y tus ofrendas han tenido memoria delante de Dios. ¿Están escuchando? Y era un gentil, pagano, mundano, idólatra. Pero como no adoraba al Dios muerto sino al invisible, Dios tuvo misericordia de él. Y le dice: envía a hombres a Jope, a la otra ciudad, y vayan a la casa de un Simón que tiene por sobrenombre el curtidor, que ahí está posando un hombre que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Y hágalo venir, porque él le va a decir lo que tiene que hacer para ser salvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La misericordia de Dios para Cornelio fue de que, como Dios tuvo misericordia de él, Pedro viniera y le dijera: Jesucristo salva, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Pedro viene
dice Pedro, y Pedro viene sin rechazar, aunque Dios primero lo tuvo que reprender con el lienzo, ¿se acuerda? De que le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú como un inmundo, porque los judíos tenían por inmundo a los paganos, pero Dios lo mandó. Y cuando vino Pedro, dice, y cuando comencé a hablar, esto está Pedro, que viene ante los gentiles, viene ante el centurión, le predica a Cristo, el Espíritu Santo bautiza a los gentiles, porque se arrepienten. Entonces Pedro regresa a Jerusalén y los judíos iban a linchar a Pedro. ¿Por qué se sentó con los gentiles? ¿Por qué se metió con los paganos? ¿Por qué fue con los idólatras? ¿Qué hizo por allá? Y Pedro les dice, no, es que yo fui y a ellos también les llega el Espíritu Santo, como a nosotros. Mire lo que está diciendo. Y cuando comencé a hablar con Cornelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, sobre los gentiles. Comenzó la salvación para el pueblo gentil que éramos nosotros. También como sobre nosotros. Al principio, como era al principio con nosotros, ellos dijeron, esto es solo para los judíos. No, no, no. Dios comenzó a salvar gentiles también. Y si no, nosotros no estuviéramos salvos. ¿Quién de nosotros aquí levante la mano que es judío? Ninguno, todos somos gentiles y somos salvos. ¿Por qué? Porque Dios extendió la invitación. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. A su nombre. Amén. Como al principio, sigamos, Michael. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo a Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sigamos. 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, está diciendo Pedro a los judíos, ¿qué hacemos que hemos creído en el Señor Jesucristo? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Le dice Pedro a los judíos cuando regresa a Jerusalén. Si Dios los bautizó a los gentiles con el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros en el Pentecostés, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero ellos se arrepintieron. Mire si está el 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron los judíos y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles, mire la palabra, eso es lo que lo quiero llevar, a los gentiles ha dado Dios Espíritu Santo. ¿Se da de cuenta? Vino el Espíritu Santo sobre los gentiles, pero porque se arrepintieron. Dice, ha dado Dios a los gentiles arrepentimiento, ¿para qué? Para vida. Toda persona que no está arrepentida está muerta espiritualmente. Porque Jesús dijo que el arrepentimiento produce vida en el gentil. ¿Por qué en los gentiles el arrepentimiento es el que produce vida? Porque nosotros no estábamos bajo la promesa. El pueblo de Israel tiene una promesa y tiene 3 pactos. El pacto de Abraham, que le daría una tierra para siempre. ¿Quién le puede quitar a Israel al pueblo judío? Nadie. Dios se lo dio, es un pacto que le hizo con Abraham. Te daré una tierra y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Jesús vendría de ahí. A David le dio otro pacto. ¿Cuál es? En David le dio otro pacto. ¿Qué fue el pacto que Dios hizo con David? Y es que de la descendencia de David habría un rey para siempre. ¿Quién es ese rey? Jesucristo, y gobernaría desde Jerusalén, la capital de Israel. Y hay otro pacto que es con Salomón. Amén. Ese lo hablaremos otro día. Dice, está el pacto abrahámico, el pacto davídico y el pacto salomónico. El pueblo judío tenía eso, el gentil no. Nosotros lo único que nos esperaba era ¿qué? Condenación, porque nadie buscaba a Dios. Pero cuando Cristo vino a salvar a su pueblo Israel se coronó rebelde y no lo recibió. Entonces Cristo, como no lo recibió a él, extendió una invitación, no un pacto, una invitación al pueblo gentil, que hubiera arrepentimiento y tendrían vida. No bajo el pacto, bajo una invitación.
Por eso que el pueblo gentil no se la puede dar de muy pesado. Porque los judíos, lógico, ellos, Dios al pueblo judío le ha dado los pactos terrenales. A la iglesia se los ha dado celestiales. A nosotros nos dijo que nos daría de su espíritu, nos daría su palabra y nos hizo una promesa. A nosotros sí nos hizo una promesa. ¿Cuál es la promesa que le dio a la iglesia Jesús? Que vendría a llevarla para que viviera donde Él vive. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la promesa para la iglesia, pero bajo el arrepentimiento para vida. ¿Por qué no miramos Segunda de Pedro 3:9? Hay gente que están diciendo la promesa de Jesucristo es como mentirosa, porque dijo que volvería a llevar a su iglesia y ya van más de 2017 años y no ha venido. Entonces, o es que se le olvidó o es que está retardado. ¿Sí creen eso? Vamos a ver por la palabra para responder a esa cuestión que la gente se hace. El Señor no retarda su promesa. Volvamos a repetir. El Señor no es que tiene retardada su promesa, sino, según, mire, ahí está diciendo, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros la iglesia, no queriendo que ninguno perezca, se quede en el arrebatamiento, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que hay iglesia y hermanos en la iglesia que no estamos arrepentidos. El Espíritu Santo no se equivoca al escribir esto. Es hora de arrepentirnos y convertirnos verdaderamente a Jesús. El Señor no se ha retardado en venir. ¿Sabe cómo son los 3 días de Dios? Que Él vino ayer, murió hoy y viene mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero lo que Dios está esperando es que todos nos arrepintamos. No hay otra acción. El Señor no se ha retardado. Él, su promesa no se le ha olvidado. Hay algunos que sí ya dijeron, el Señor se demoró, mejor me voy para el mundo, me pego una bailadita y después regreso. Amén. Eso han pensado mucha gente, pero el Señor no es que se ha retardado, es que tiene paciencia, misericordia, bondad, piedad para con la iglesia, porque no quiere que ninguno se pierda. No quiere, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos estemos arrepentidos. Amén. Porque a la hora que no pensemos, Él va a venir. Para terminar, vamos a ir a 2 versículos de Apocalipsis donde Dios es severo. Jesucristo se revela a Juan 100 años después de haber nacido en Belén de Judea, como se celebra mañana, por ejemplo, como decía Libardo, que eso es completamente para los que no conocen la Biblia, pero los que la conocemos, Jesús nació en Belén de Judea hace 2000 años y hoy está vivo, sentado a la diestra del Padre. Amén. Entonces, 100 años después Jesús se le aparece, ya no en carne para morir en la cruz, sino con gloria y poder. Y se le presenta a Juan en la isla de Patmos y se le muestra cómo es él. Y le dice, y Juan dice que lo vio. ¿Quieren ver esa visión de Juan? La leemos y terminamos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 11 creo. Voy a mirar. Leamos y terminamos y oramos. Porque todo el que tenga la esperanza, dice con Jesús. Vamos a leer todo el capítulo 1, versículo 1 en adelante, eso va hasta el 20 versículos, así voy a leer rápido. El que tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está el protocolo de entrada. Que ha dado testimonio, Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan era predicador de lo que había visto y oído. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, y luego nos da una bienaventuranza a nosotros. Bienaventurado el que lee la Biblia
y los que la oyen, ustedes están oyendo y yo estoy leyendo las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mire que es que Dios en todo habla que está para venir. Entonces Juan comienza a decir: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Sigue hablando de su venida y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, o sea, el primer resucitado con cuerpo glorificado, y el soberano de los reyes, el que está por encima de todos los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Leamos todo para que bienaventurado el que lee. Y de Jesucristo, volvemos a repetir. Y de Jesucristo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron o los que lo mataron, y todos los linajes de la tierra, todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Jesús está hablando. Yo soy el alfa y la omega. Quiere decir, yo soy la primera letra del abecedario y la última. Segundo, principio y fin. Primero y último. Principio y fin, ¿dónde íbamos? Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, vuelve a decir, el todopoderoso Dios. Sigamos. Yo Juan, a Juan diciendo, escuchemos, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa del evangelio, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, primero que todo, orando en el Espíritu. ¿Cómo es que la canción que nos enseñó Over? Ajá, es que así es que tenemos que saltar a Dios, en espíritu y verdad. Yo estaba en el Espíritu en el día ¿cuál? En el día del Señor, quiere decir el día sábado para ellos, para la iglesia ya era el domingo. El domingo es día del Señor, no lo guarde por otra cosa porque el Señor no le gusta, este es de Él y adorémoslo. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, o sea, fuerte, que decía, mire cómo comenzó a oír Juan: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Miren lo que comenzó a ver Juan. Vio al Espíritu Santo, que son los 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a hijo de hombre. ¿Quién es? ¿Es semejante? No, es que es el hijo del hombre. Hijo de hombre vestido de una ropa que llegaba hasta las rodillas. Ah, no, hasta los pies. ¿Sí ve que es hasta abajo que él estaba cubierto? Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso quiere decir rey. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, no de viejito, de sabiduría. Eso es lo que quiere decir. Como la nieve. Sus ojos como llama de fuego, traspasaba su mirada. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas, fuertísimo. Tenía en su diestra, o sea en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada, la Biblia, la palabra, aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada de 2 filos? La palabra de Dios, la Biblia, es su palabra. Y su rostro era como el sol, o sea que el brillo no podía Juan mantenerse viéndolo, cuando resplandece en su fuerza. Eso es lo que Juan puede explicar. Cuando le vi, mire cómo fue la visión de Juan. Oyó todo lo que le dijo, lo vio y dijo que era como el sol que brillaba cuando está más fuerte que nunca, y no pudo resistir y cayó como muerto. Y caí como muerto cuando le vi a sus pies. Y Jesús le dijo, y Jesús puso su diestra, su mano derecha, sobre mí, diciéndome,
no temas. Yo soy el primero y el último. Ahí está Jesús. Pero mire aquí lo que dijo más. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno y del Hades. De eso es lo que va a traer abajo. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas. ¿Se acuerda que tenía 7 estrellas en la mano? Que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, los 7 pastores a los que le mandó las cartas. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mire que la visión que Juan vio fue que le dijo, mire, yo tengo 7 iglesias en mi mano. Amén. No le dijo, tengo 7 ángeles en mi mano, los 7 pastores. Y yo me paseo dentro de los 7 candeleros. O sea, de iglesia en iglesia. ¿Cuántos dan gloria? ¿Usted cree que Jesús está acá? Aquí está Jesús en la persona del Espíritu Santo. Y si no lo cree, pues está muerto. Pero yo sí sé que está porque nos está hablando. Amén, gloria a Dios. Entonces, ahí Jesús se le presenta a Juan y nos manda unas cartas a nosotros, que es las 7 iglesias representando los 7 estados de la iglesia durante los 2000 años que pasaría el peregrinaje del pueblo gentil siendo iglesia de Dios. Pero que al final de los 2 días Él vendría a llevarla. Y entre la visión que le dio a Juan de las 7 iglesias, nos mandó a arrepentirnos. Y voy a leérsela. Apocalipsis 2:16. Por tanto, de lo que hemos leído, dice, por tanto, arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Oh Dios mío, esto es fuerte. Si nosotros no nos arrepentimos, Él va a pelear por medio de su palabra. Y su palabra es aguda y de 2 filos, que corta y penetra hasta lo más profundo del alma, que mismo conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si no, dice, por tanto, de lo que le he mostrado, de lo que les he dicho, iglesia, arrepiéntese, porque si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o sea, con mi palabra. ¿Dios habla hoy o no? Vamos al último versículo. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo. Mire la palabra de Cristo tan fuerte. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Vuelvo y lo leo, a ver si es que no está hablando o no. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. ¿Qué nos dice el Señor entonces en esta noche? Arrepentíos o pereceréis. En una ocasión, Jesús le dice a los discípulos y a los fariseos, resulta que se había caído una torre en Siloé y había matado a 18 trabajadores. Y Jesús les dice a los judíos y a los que estaban ahí, a los apóstoles y a todos, le dicen, ¿ustedes creen que los que murieron allá en la torre de Siloé eran más pecadores que ustedes? Y quedaron todos en silencio. Y Jesús les dice, de cierto les digo, que si vosotros no se arrepentís, van a perecer igual que ellos. ¿Están entendiendo? Y les dijo una más fuerte. ¿Ustedes creen que la gente de Sodoma y Gomorra eran más pecadores que ustedes? Nadie contestó nada. Y Jesús les dice, de cierto les digo, que si no se arrepienten, el castigo va a ser peor que ellos. ¿Por qué? Porque en esos días no estaba Jesús y hoy yo estoy acá. ¿Se acuerda que dijo? Uno más poderoso que Salomón está en este lugar.
Era Jesús mismo hablándole al pueblo. Dios exige y manda arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin perdón de pecados no hay salvación. Y sin salvación no hay entrada al cielo. Entonces lo contrario sería condenación, porque no hay sino dos caminos. Es por eso que dice que Dios, habiendo pasado los tiempos en que no conocíamos nada del evangelio, lo dejó pasar porque éramos ignorantes, pero ahora nos manda a todos los hombres y mujeres, en todos los lugares y en todos los momentos, que nos arrepintamos, porque Él estableció un día en el cual va a juzgar todas las naciones por lo que hemos hecho, por medio de un varón que el Padre da testimonio que lo resucitó entre los muertos, y ese es Jesucristo nuestro Salvador. Pongámonos de pie. Si se humilla mi pueblo y se arrepiente y oran y se acercan al rostro del Señor, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus vidas. Queremos sanidad, arrepentimiento necesitamos. Queremos perdón de pecados, necesitamos arrepentirnos. Queremos ir al cielo, arrepentidos y convertidos y creer en el evangelio. Homer, venga y nos hace una alabanza poquita, pequeña, pero vamos a cerrar nuestros ojos y no vamos a decir, no voy a hacer en esta noche un llamado de arrepentimiento o de conversión, pero tú has oído la palabra, el Espíritu Santo nos ha hablado, más es lo que he leído que lo que yo he dicho. Entonces, si es la palabra leída, es bienaventurado el que la lee, porque ella habla a nuestras vidas. Y si tú has sentido en tu corazón que Dios te ha hablado y has reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra y se hizo carne como palabra de Dios y se hizo hombre, y estando en su condición de hombre fue a la cruz y murió por nosotros, pero el Padre lo resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y desde allí intercede por nosotros, y va a venir un día a llevar al pueblo que lo esté buscando, esperando y arrepentido. Pero también tiene un día que el Padre estableció que Él juzgará al mundo, y lo va a juzgar con justicia y con equidad, porque Él es el juez justo y verdadero. Cierre sus ojos y clame a Dios. Aquí nosotros no confesamos a nadie, aquí hablamos directamente con el Señor de los cielos, porque esta casa es de Dios. La palabra que estamos predicando es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos ha puesto solamente como mensajeros y pregoneros de justicia para hablar su verdad, y el que conozca la verdad lo hará libre, y la libertad será para que adore y alabe al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Dios mío, yo quiero que cuando tú vengas me haya arrepentido y me haya haciendo así tal como tú mandaste, que me arrepienta de mis pecados, que confiéselos delante de tu nombre para que tu sangre me limpie, porque si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Padre, necesariamente necesitamos arrepentirnos. Estamos terminando este año 2017 y tu palabra dice que una generación no pasaría hasta que todo esto aconteciera. Y Dios ha establecido ese día donde va a juzgar a este mundo por su maldad, por su pecado, por su impiedad y por su idolatría, por no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, menos servirle, menos seguirle, menos obedecerle y tampoco perseverar en tu palabra. Dios mío, que el Espíritu Santo fluya dentro de cada mente y cada corazón. Que el Espíritu Santo hable, penetre, Dios mío, en el nombre de Jesús a cada vida en esta noche, para que haya cambio, dolor de haber pecado contra el Dios Santo y poderoso, y podamos decir: Padre mío, perdóname, porque Cristo murió por mí. Yo no lo había creído, pero yo quiero creer, yo quiero obedecer. Quiero que la sangre de Cristo limpie mi pecado. Confieso mi pecado que he cometido. Quiero ser salvo, no quiero perderme, no quiero perecer, quiero subir con los que suben en las nubes cuando Cristo venga en gloria.
Yo quiero ser salvo, Señor. Por eso estoy en tu casa. Por eso vengo a la iglesia. Por eso leo tu palabra. Soy débil, soy pecador. Estoy en este mundo. Hay un tentador. Mi carne es débil. Pero, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Dios mío, para no pecar contra ti. Perdona.